Hola, ¿qué tal? Estamos con Pablo Müller, él es licenciado en comunicación, en publicidad y creador del podcast Historias de Rock. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Fede, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. No, por favor, quisieras agregar algo en la introducción. Me faltó comentar que actualmente estás viviendo en Irlanda. Sí, sí, así es. Sí, gracias por la introducción. Sí, lo único que en vez de publicidad es relaciones públicas, están igual dentro del rango de la comunicación. No, pero bien, contento de estar acá y sí, como decís, estoy viviendo en Irlanda desde el 2018, desde mayo del 2018, así que, así que bueno, acá estamos y bueno, conectados también con la música Argentina, que fue también un poco lo que me llevó a arrancar con el podcast, que después seguramente hablaremos de eso. Bárbaro. Sí, la idea de la entrevista de hoy era orientarla en relación al podcast tuyo, que nos cuentes un poco de qué trata, por qué se te dio por crear el podcast. Sí, estaba chequeando hace un rato cuándo había sido o cuándo había publicado el primer episodio y fue el 3 de abril de 2022. O sea, había pasado un tiempito de la pandemia, pero bueno, nosotros, bueno, con unos amigos de facultad, hace varios años, en el que vos también fuiste parte, bueno, tuvimos un programa de radio que duró un par de meses, sin pelos en la lengua, y bueno, y siempre había quedado medio la idea de hacer algo, aunque no fuese así en vivo, pero tipo un formato, digamos, de radio que se pueda escuchar, que se pueda volver a ir si uno quisiera y que no, viste, no se vaya, que sea algo medio atemporal. Y, y bueno, entonces estaba cubriendo un poco, despuntando el vicio, digamos, de lo que es la comunicación en el periodismo a través de un formato que para mí es un formato muy parecido al de la radio, y por otro lado cubriendo lo que es la música, el rock en este caso, que, bueno, que también es algo que me gusta y bueno, y combinar las dos cosas me pareció algo muy bueno. Y después, bueno, todo lo que también conlleva, eh, o sea, este tipo de formatos en donde tenés contacto con mucha gente, o sea, de la misma industria, pero con distintas experiencias, con distintas anécdotas, este, bueno, y en distintos estadios también de lo que es ese mundo. Así que bueno, y muy bien. Así que bueno, se van a venir más y nuevas cosas, seguramente el año que viene. Así que, así que bueno, En el ya programa iré contando más. estaba orientado o está orientado al rock nacional o es una mezcla también con rock internacional. ¿Te enfocas en bandas más actuales o las históricas? El podcast, cuando arrancó, fue para, bueno, ir viendo a ver cómo se iba dando todo, por una parte, pero, pero en un principio no lo había pensado que fuese como una especie de ciclo de entrevistas, o sea, después terminó, digamos, decantando ahí porque en realidad empecé hablando un poco de la historia del rock que, o sea, por décadas encima, o sea, en capítulos de, no sé, 20, 30 minutos, y que obviamente que quedaron un montón de cosas afuera, aparte eran los primeros capítulos, obviamente, eso siempre pasa, pero en principio era para hablar sobre bandas a nivel nacional, argentino o internacionales que hayan marcado algo, que hayan dejado un legado, que estén o no vigentes, pero que haya algo detrás que contar, que no sea una, digamos, una banda que nada, metió un hit y después estuvo, digamos, viste, choreando con eso durante 20, 30 años. Así que, y después sí, después llevó a las entrevistas para ver qué onda, y bueno, ya eso se acercaba bastante más a lo que por ahí estaba buscando, el tener esas charlas más que un monólogo. Pero bueno, eso también sirvió y siempre sirve también por ahí ir mechando un poco para que también no sea siempre lo mismo, que haya algo distinto en el medio, ofrecer algo extra también está bueno. Claro, tal cual. O sea, arrancaste haciendo más que nada una investigación y narrando un poco los inicios de la historia del rock y después fue evolucionando el programa a través de distintas entrevistas.
Y por ejemplo, ¿a quiénes entrevistaste? ¿Personalidades importantes? ¿Qué bandas conocidas? Y bueno, yo normalmente entrevisto a músicos o a gente que trabaja en el escenario, por ejemplo, o a sonidistas, o sea, a todo lo que es digamos, el mundillo del rock. No es que únicamente a cantantes o a guitarristas o Claro, que hay un género incluso en particular. He entrevistado a chicos que también están de alguna manera por ahí vinculados con el rock, pero que no es que es como digamos, una actividad principal, se especializan en tocar por ahí rock, por ahí es más del folclore, por ahí es otro estilo. Entonces, bueno, por ejemplo, entrevisté al Tano Marcielo, el, el guitarrista, guitarrista de Almafuerte, y tuvimos una charla, digamos, muy buena. Este, Después bueno, con muchos músicos locales, con una banda, por ejemplo, de Colombia, eh, bueno, que está como pisando, parece bastante fuerte. Y después, bueno, últimamente lo entrevisté, por ejemplo, a Oki Sofio, que es el sonidista, eh, digamos, de monitores de Los Piojos, de Sirio y los Persas y de las pastillas del abuelo. Bueno, a Ponch, por ejemplo, también fue el bajista de la 25, bajista de Gardelitos, con Juan se hace más de 15 años que toca la guitarra. Así que sí, con varios personajes, entrevistas que salieron muy buenas. ¿y cómo te contactabas con ellos? ¿A través de las redes sociales? A través de las redes Debe ser, sociales, perdón, sí. debe ser complicado. Va, depende la facilidad de llegar a cada uno, pero Y sí, depende de cada uno, depende también de por ahí la actividad que tienen en las redes sociales. Hay gente que por ahí no es muy activa en redes sociales, entonces ya ahí da una pauta de que por ahí si le más escribís difícil. no te va a contestar. Pero si vos ves que postea cosas, que responde a comentarios y demás, ya ahí da un poco una pauta. Y sí, en general es por Instagram. Entonces, sí, no es tan, digamos, eh, muy- tan engorroso en ese sentido. O sea, es bastante directo y sí, ya te digo, ya una vez que va viendo uno cómo se va moviendo, viste que hay como bastante actividad, ya eso es más fácil, ya como una especie, te da una pauta de que, bueno, pues, si no te contesta, puede ser también que no sea el momento para hacerla y que por ahí tengas que esperar, porque también eso pasa, que por ahí tenés la idea de hacer una entrevista y está todo cerrado y después al último Claro. momento se cae. Y queda para dentro de 2 semanas y las 2 semanas por ahí no se puede hacer de nuevo y bueno, y se pospuso por ahí 6 meses hasta que después se da y después queda bien, después está buena. Entonces, eso es lo que tiene también, que tenés que ir como teniendo ahí un backup y estar, digamos, preparado para que esas Tal cosas pueden cual, sí. pasar, y bueno, entonces ahí es donde viene también el tema este de por ahí hacer como más episodios más, en donde estés vos, básicamente, monólogos, en donde usarlo también como un recurso para contar alguna otra cosa, no sé, que hayas tenido anécdotas de entrevistas o lo que sea. Y por lo general con los entrevistados, imagino que haces alguna investigación previa o entrevistas músicos que quizás ya los conoces de antes, que te gusta mucho su música. Bueno, no Sí, entrevistas solo músicos, gente relacionada también, pero sí, 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 obviamente investigo. eh, Entonces, y también no es solamente investigar googleando, a ver qué, no sé, la bio de esa persona, no sé, o sea, es también si, por ejemplo, sacó algún tema, escucharlo en Spotify, en YouTube, ver si salió algún videoclip, si hay algo nuevo, porque, no sé, puede pasar que alguna banda haya justo lanzado algún tema, entonces, viste, tenés que fijarte eso. Lo mismo que las canciones, si vas a escuchar una canción y hablar sobre la canción, tenés que fijarte que esa canción, tenés que sea eso y no están mandando cualquiera porque puede quedar mal sí, sí.
y es peor que quedar como, eh, sí, como que simplemente no lo sabes. Este, y sí, sí, no sé si me habías preguntado otra cosa ahí No, en el no. medio. eh, no, y te iba a preguntar con qué frecuencia soles publicar los capítulos. ¿Te requiere mucha demanda de postproducción, de edición? Y bueno, más o menos el promedio trato de que sea uno por mes. Por ahí me gustaría que fuese un poco más seguido, pero bueno, voy a ver si eso lo puedo mejorar para el año que viene. De por ahí meter cada 15 días o algo así. Lo que pasa es que, claro, es después como bastante demandante porque después ya entras en esa y después bajar es más difícil. Este, Lo que pasa que entonces, también en tu caso estás vos solo haciendo el podcast. Imagino claro. que los más populares tienen un grupo de gente detrás que ayudan, facilita mucho la Y, tarea. y aparte que viven de eso por ahí prácticamente, entonces es también distinto. Pero, pero bueno, sí. Sí, por eso, hay semanas que por ahí puedes llegar a meter dos, tres entrevistas y ya con eso tirás un tiempito. eh, y bueno, y medio así. Pero el tema es ser más o menos eh, consistente con lo que vas haciendo. O sea, si no tenés para publicar más de un episodio por mes y no por más que tengas dos, no lo quemes todo, porque después Mantener una por ahí. regularidad, digamos. Y sí, porque después o te pasa algo o ese fin de semana no tenés ganas o no sé, lo que sea, y bueno, y ya tenés ahí para meter algo. Este, si los usás enseguida, después te quedas sin nada y después sí, al principio por ahí puedes tener un pico así de gente que te escucha y después va a bajar a nada. Eh, y después algo me habías preguntado sobre los episodios o, de los de situaciones, Sí, bueno, situaciones que pueden pasar es con el tema de si, por ejemplo, haces una especie de podcast con imagen, es que del otro lado la imagen sea mala, muy mala, y lo mismo con el audio. claro, Este, ¿Por qué? Porque del otro lado pueden no estar usando micrófono, eh, incluso, o sea, que me ha pasado, rascando con la uña la mesa, entonces, y estaban usando como cámara el teléfono. Entonces, claro, el micrófono del teléfono estaba agarrando todo el ruido claro. del rascar la mesa y yo lo escuchaba en los auriculares Te y complica todo. medio que le dije, pero claro, ¿viste? Y después se olvidaba seguramente y lo volví a hacer. Claro, Bueno, entonces, por ejemplo, para editar ese episodio me muy llevó difícil. una eternidad y lamentablemente estaba esperando que termine porque dije, me va a quedar una cosa inmensa que no voy a terminar de, Claro, de- ya de estabas editarla pensando más. todo lo que tenías que editar. Y porque en el momento cuando la vas haciendo, ya te vas dando cuenta cómo va. Sí, Claro. o sea, te vas dando cuenta si va a tener muchos cortes, si no, te vas dando cuenta. Es como todo, o sea, hay gente con la que puedes llegar a tener más onda, gente más o menos, y gente por ahí es mala onda. O sea, que vos te das cuenta ahí que como que no tienen onda, y vos decís, y bueno, pero ¿para qué Sí, aceptaste? en la misma Eh, conversación vas tanteando cómo va fluyendo. cómo va fluyendo y por eso, y las preguntas, que también va mucho de eso, porque también, sí, podés estructurar ejes así temáticos, algunas preguntas, tentativas, pero después va surgiendo de ahí, de lo que te van contando. Tal cual, Este, sí. entonces, bueno, pero, pero sí, varias cosas pueden pasar, varias cosas. Y bueno. Te quería preguntar qué es para vos lo más desafiante a la hora de crear, de hacer el podcast o qué es lo que te resultó más difícil como parte de ese proceso creativo, digamos. Algo dijiste del desafío de mantener Sí, la, sí, la sí, 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 regularidad, la claro, coherencia, pero claro, claro. Entonces, por ejemplo, yo contacto a algún músico o le propongo si quiere participar, me dice que sí. Entonces ya a partir de ahí, al estructurar, digamos, las preguntas, voy también pensando a ver qué otros desafíos puede llegar a haber. Porque si, por ejemplo, es un músico que es de una música que yo no escucho normalmente,
me tengo que poner un poco también, no solamente con esa banda, sino con el género, porque si no estás, digamos, medio en bolas. O sea, ¿qué vas a estar hablando de qué influencias, por ejemplo, en el heavy metal si no tenés... entonces sí, pasa un poco por ese lado, pero después sí, no es que hay una, digamos, como una idea de decir, bueno, llegamos hasta acá y bueno, ya está. Ahora, por ejemplo, el año que viene, por eso estoy pensando en otro tipo de estructura, porque ya hice, digamos, una parte que era, digamos, contada, ya tengo como una segunda parte o sea, con entrevistas, y entonces esta tercera como etapa me gustaría ver de agregar alguna otra cosa. Eh, ¿Podés tirar pero sí, alguna punta, alguna idea de por dónde iría ese nuevo proyecto? y algo con imagen creo que tiene que ser. Algo con imagen, o sea, obviamente que ese es el otro tema, cuando se hace un video podcast, tenés las dos cosas, como hablábamos antes, entonces tenés que asegurarte de tener una imagen más o menos buena o que después sea mejorable, y lo Pero mismo ahí con el ya audio. apuntarías a otra plataforma, digamos. Claro, eso puede ser. El tema es que, bueno, tenés YouTube y tenés Spotify, tenés esas dos, que ya con eso podría llegar a tener una llegada. Y si o sea, ponele, Sí, que lo se pueden promocionás por complementar, digamos. Instagram y claro, se pueden complementar. Eh, pero bueno, sí. Pero, claro, el tema es también hacerlo, pero que tampoco te genere, digamos, un problema o que termine siendo una cosa estresante. Porque por ahí lo que, lo, lo que más cuesta es todo lo que es la postproducción, la edición, todo que esté macheado, o sea, si hay ruido de fondo, la música que le pones también, porque tenés que fijarte también, viste, un montón de cosas con el tema de la música, qué pones, cómo lo pones. eh, Te entonces, suele tomar más sí, tiempo la postproducción que tal vez y una sí, entrevista en sí, sí. sí. Y sí, porque la entrevista en sí puede llegar a durar, bueno, 2 horas ha llegado a durar así con baches de cada media hora de 5 minutos, pero sí, han durado 2 horas, una cosa Sí, es bastante, sí. larguísima, es un montón. Y bueno, pero también hay otras que pueden llegar a durar 20 minutos, que está bien, o sea, menos, puede pasar menos, eso también. eh, pero, pero bueno, sí, por eso. Y Por para, eso, cuanto más tengas, mejor. te quería Eh, preguntar algo más sí, general. En sí, los podcasts en general, en base a lo que vos investigaste, lo que estuviste sí. viendo, ¿cuánto suelen durar los capítulos? ¿Hay un promedio más o menos de duración? ¿O eso es muy relativo y depende cada caso el formato que decían darle? En específico, por ejemplo, en podcast, em, yo creo que es como la atención que puedes tener de cualquier persona en cualquier otro contexto, que es más o menos media hora, 40 minutos. Ya después de media hora, 40 minutos, ya la gente ya empieza a hacer otra Claro, hay cosa, un empieza a escuchar, cansancio, te distraes claro. con una boludez, te Sí, sí, vas, sí. por ahí lo tenés de fondo, pero ya quedó de fondo. Entonces, mejor algo que sea así, como un poco más dinámico, que eso también, tenés que después fijarte, por ejemplo, en los silencios, que tampoco puedes estar recortando todos los silencios, Claro, porque si no te queda, le cambias el sentido de la entrevista. tal cual, sí. Eh, este, y, pero por eso, sí, son varias cosas, pero sí, la postproducción es la parte más complicada, lo de nivelar el audio, que el tuyo con el de la otra persona esté más o menos eh, en el mismo nivel, que no acoplen, sí, Sí, es varias cosas, complicado. sí. Y te quería preguntar, ¿vos usás algunas herramientas de analítica o tenés ahí, no sé, en la misma plataforma que te dé algunos números para ir viendo la cantidad de gente que escucha, las reproducciones? No sé Sí, bien cómo sí, funciona, pero sí, cuando te abrís por lo menos en Spotify, que tenés un podcast, tenés como después para ir midiendo la audiencia, entonces tenés, bueno,
cuál fue el capítulo más escuchado, todas las escuchas de todos los capítulos, cuántos followers tenés. eh, o sea que eso funciona como, bueno, como YouTube, como, no sé, Instagram, como esas otras redes. Este, y bueno, después tenés, por ejemplo, también las escuchas semanales en los últimos 30 días. Y después podés dejar abierto, que por ejemplo yo lo tengo abierto para los comentarios, entonces gente por ahí te hace comentarios, o te pregunta cosas, o te dice, no sé, en un episodio de Los Piojos, por ejemplo, un chico comentó, vamos los piojos, qué sé yo, entonces sí, viste, están esas cosas. Eh, Bueno, está bueno porque tenés y, un pero feedback sí, ahí. pero tenés como feedback y aparte también en Spotify, por ejemplo, podés calificar ahí a los programas, a los podcasts, este, y, y bueno, sí, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno para ir viendo, bueno, obviamente puedes también ver las edades, el rango etario de tu audiencia, de los países también, Está bueno. entonces te va diciendo que de tal edad, de Argentina, de Buenos Aires, de Córdoba, este, y aparte, sí, parece que no, pero después, no sé cómo, pero termina llegando a otras partes. Porque después te sorprenderías ¿El del podcast país que vos vos. lo hiciste siempre en castellano o Sí, 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 algo? siempre en español. Sí, 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 Pero igual castellano, sí. entrevistaste gente de distintos lados, ¿no? O Sí, sí, general sí. eran hispanoparlantes. Claro, es que me figuran países, entonces me figura, qué sé yo, México, me figura Estados Unidos, por ejemplo. Pero digo, Este, de los músicos o la gente que vos ¿entrevistaste a alguien que hablar en inglés o siempre en no, 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 castellano? no, 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 sí a alguna banda, que no fuese argentina, obviamente sí, después también entrevisté a un escritor que escribió sobre la filosofía y la música, el rock, eh, un libro muy bueno, o sea, digamos, muy, muy técnico y muy para, digamos, músicos, porque es complejo, pero es muy bueno. Pero sí, siempre en español, por lo menos por ahora. Pero bueno, se podría extender un poco. Pero bueno, también en Argentina hay ciertas bandas que por ahí no están en otro lado, o que no, viste, eh, no tenés hoy en día bandas como por ahí cuando nosotros éramos más jóvenes, de rock como, por ejemplo, Ratones, bueno, incluso, no sé, Los Piojos, Viejas Locas. Entonces, que eso sigue estando en Argentina, pero no está en muchos otros lados, me parece, ahí como, pero bueno, sigue, viste, medio vigente. Sí, yo no conozco tanto las bandas y la música más nueva, digamos, las nuevas bandas Claro, de Argentina, pero me da sí, la impresión de que cambió un poco el estilo, por lo menos de los nuevos cantantes, los más famosos, que ya no es tanto ese rock más barrial, digamos, o stone. claro. eh, Claro, vos decís por las bandas que siguen estando ahora. claro, Y bueno, lo que pasa es que quizás no tienen tanta prensa, tanta difusión y surgieron nuevas músicas, sí, nuevas bandas similares o sí, que mantengan esa línea, digamos, pero bueno, no son las más conocidas. que yo había dicho una vez que habían hablado por Charly García y Nito Mestre, creo que habían ablandado la milanesa. Eh, entonces, creo que sí, es como que fue un poco para ese lado. Entonces, cambió ahí otra generación. O sea, ahora hay otros adolescentes que escuchan otro tipo de música, eh, también en otro formato distinto. Hoy en día es todo digital, no existen como antes los discos, esa cosa, los CDs. eh, Sí, y cambió bueno, todo y se entonces, perdió la mística de el arte que había en los CDs, en las tapas, todo lo que sí, traía obvio. adentro las letras, era todo un Y, diseño artístico impactante que ya, y bueno, cambió sí, completamente. ahora ya sí, hay gente que por ahí lo busca, hay gente que sigue comprando igual, pero bueno, más así como
para tener algo de culto, pero hoy en día puedes escuchar todo a través de cualquier plataforma. Y no sé si no sé si a la gente por ahí, a los adolescentes, les interesa entrar en esa mística hoy en día. O sea, va como más por otro lado y es como más, eh, no sé, por ahí se piensa desde otro lugar o se percibe desde otro lugar la música hoy en día y más como, no como antes, que por ahí era para por ahí acompañarte o medio aconsejarte o no sé, escucharte, no sé, como que había como una especie de diálogo también y como que era bastante personal cuando se escuchaba alguna canción o algo, que ahora es algo como más así como que, bueno, es para el momento escucharlo y ya está, y pasó el momento y ya está, y viene otra canción y así. Como que pasó, Este, cambió el sentido de... Está bueno, es interesante eso que decís. y sí, cambió la utilidad que se le da a la música, que la música siempre sirvió para distintos fines. Pero en general siempre fue en realidad en el fondo fue siempre para lo mismo, que fue para distraer a la gente, para, digamos, en el buen sentido, en el mal sentido, pero hay algo de eso también atrás y que después, Sí, dependiendo de también cómo la gente lo tome. tiene su lado terapéutico y Sí, quizás claro, a muchas sí, claro, sí, personas en sí, momentos difíciles las ayudó a atravesar sí, claro, situaciones, sí, claro, sí, 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 sí. Este, distintos usos, digamos. distinto, sí, obvio que hay distintos usos, sí, sí. No, pero porque está eso de lo comercial o no comercial y después, en definitiva, todos buscan ser comerciales y es así y es normal que todos busquen eso, que todos busquen vivir de la música. Pero sí, cambiaron las cosas, qué sé yo. Los discos no se publican enteros, ni siquiera online, o sea, se publican temas sueltos, singles que se suben y como que se maneja así, se comunica a través de incluso de Spotify. A mí me llegan eventos de que va a tocar Pierre, de que va a tocar, qué sé yo, esta, la otra banda, directamente te aparece en Spotify ahora. O sea, no hace falta que ni siquiera que entres por ahí a las redes sociales, a otras redes Claro. sociales para enterarte de esas cosas. O sea, ya te das directamente ahí y te engancha a escuchar más los temas, a comprar las entradas, tener los links para comprar las entradas desde Spotify. Está todo condensado en un solo lugar. Sí, creo que por lo general la tendencia de las plataformas es justamente a eso, a que te puedas quedar en esa misma plataforma y que ellos te brinden todo lo que necesitas para retenerte ahí y bueno, el negocio de ellos. Claro, claro, sí, sí, sí. Este, sí, es así. Es así, pero bueno, qué sé yo, Te es como quería funciona, es preguntar, como, sí, 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 decime, no, decime. ¿qué opinabas en relación a todo este avance de la inteligencia artificial y la parte de la creación musical que hoy en día con un prompt te hace una canción y bueno, cada vez más van a surgir nuevas bandas y personalidades, todo hecho con inteligencia artificial? ¿Tenés alguna opinión en relación a eso o todavía es muy pronto para... Sí, es una pregunta que le hago a los entrevistados también, eh, y que en general suelen coincidir bastante, y yo más o menos pienso también igual, que, bueno, el tema de la inteligencia artificial depende cómo se use. Eh, a ver, si por ejemplo vos no sé, si vos no tenés lugar o no tenés plata para comprarte, no sé, dos, tres amplificadores, un Fender, un Marshall, qué sé yo, este, y un Orange, bueno, vos por ahí bajándote un programa, podés tener acceso a todos esos amplificadores y más, y distintos emuladores, y vos vas a estar tocando, pero bueno, pero vas a poder tener una idea más o menos de cómo sonaría con esos otros amplis, o con esos amplis, aunque sean virtuales. Ahora después, si vos decís, no sé, pensaste no sé, en una palabra random, como silla, y entonces entras a una página esta, a un Copilot, alguna de estas, Sí, le sí, decís que te haga una canción a partir de silla.
y después vas a otro programa, le copias esa letra, que aparte las letras son a veces ridículas, que te haga una música y tenés una canción hecha y que vos nada más dijiste una palabra. Y bueno, ahí no me parece un buen uso de la inteligencia artificial. Pero bueno, por eso, es como todo, depende de cómo la uses y para qué la uses. Claro. Y para qué la vas a usar, digo. Obviamente cuando pedís que te arme canciones, no las arma, se nota que no son humanas, Sí, que las letras no todavía le le falta falta, algo de le calidad, falta, pero cada vez va, pero va va mejorando muy perfeccionando rápido y mucho, cada vez, sí, va mejorando mucho. Entonces, lo que va a pasar, que es lo que ya está pasando, yo creo que con cantantes o con artistas actuales, o sea, que las canciones de estudio eh, son como están como muy encasilladas, son muy perfectas, o sea, están en ese claro, bloquecito en el que no tienen nada, o sea, nada de extra, no hay errores. Pero por ejemplo, en Roxanne, eh, los tipos cuando arranca el tema, se escucha como un piano, que quedó como error, porque Sting estaba boludeando ahí antes de cantar y se apoyó o algo y sale cuando está la guitarra, ¿no? La guitarra y la sí. batería antes de que empiece a cantar Sting. Eh, entonces, lo que creo que después va a ser valorado más adelante es algo un poco más crudo y más en vivo. Que eso es creo que eso es lo que va a terminar. Por eso es que después también por Va a ahí tomar más el valor rock, el y es proceso en lo que vivo, pasa claro. ahora. Claro, Bueno, sí, va a ser también como más ojalá de que, culto, ir a ver una banda, a un bar chiquito, no sé, va a ser como medio experiencia también supongo, estar acostumbrados a lugares, ir a lugares, no sé, como digo, el campo argentino de polo, no sé, ese tipo de lugares donde viste, estás por ahí saltando, viste, durante 4 o 5 horas con música electrónica y sí, es un cambio, es algo distinto, es distinto, sí. Pero por eso, pero cambió incluso eso, también cambió en cómo la gente por ahí va a ese tipo de eventos, en donde por ahí, este, viste, hay manejos diferentes, porque no, por ahí en un recital lo que vos veías es que, bueno, el escenario era el lugar principal a donde todos, digamos, se, este, se agrupaban, y bueno, estaban, digamos, todos cantando y todos viendo lo mismo y todos, digamos, medio por lo mismo. En los eventos de hoy en día, por ahí se ve que es como es una cuestión más individual por ahí, o más de grupo o sea, del próximo con el que estás vos, o sea, con el que fuiste, con tu amigo, con tus amigos, pero no es una cosa que no como tanta conexión experiencia con más el grupal, escenario, digamos, no con el escenario y con la otra gente, claro, sino más como algo de tuyo, pequeños grupos. sí, 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 una cosa como medio parecida a realidad virtual, viste, como que vos vas, viste que tenés esos cosos de Sí, realidad cada uno virtual. con sus gafas Y o que vos estás como experimentando en con un su propia música. boliche, que creo que eso ya salió o está no sé. Y Claro. como que vos vas a un boliche y vas con gente y vos te ves con gente que es real, pero en el mundo virtual. Entonces vos estás interactuando en el mundo virtual y cuando son dos personas que están del otro lado del coso ese. Entonces es como que, por eso, tiende todo medio a eso, a que la interacción entre las personas desaparezca. eh, y bueno, por eso, qué sé yo. Y la música obviamente no está exenta de esas cosas, pero bueno, Bueno, pero sigue habiendo. es interesante eso que decías que ante el avance de la inteligencia artificial y de cómo va a ir acaparando mercado, también puede revalorizar a los músicos en vivo y que se viva la experiencia de estar en la realidad, digamos. Sí, 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 obviamente, obviamente. Eh, pero bueno, por eso también es una cuestión cultural. Entonces, qué sé yo, alguien que tiene 18 19 años, el rock le va a parecer algo recontra De viejo. viejos. O sea, recontra re vintage, o sea, como algo,
como si dijera, y qué sé yo, esto lo escucha la gente que tiene 50 años, Sí, sí, sí. 60 que vi para un pibito de 16, 17 años. Entonces, Bueno, es lo que pasa eh, siempre pero que pasa siempre históricamente. con las otras, con las generaciones siguientes, Claro, con, con lo anterior y demás. Lo que pasa es que en nuestro caso, el rock no es que era algo que, que surgió en nuestra época. Es como que en la generación de los que nacieron en los 80s, en los 90s, es como que crecieron con un montón de música que había en ese momento, porque bueno, el grunge con Nirvana, bueno, Red Hot Chili Peppers también que explotan, Pearl Jam, este, un montón de bandas que hacen, bueno, Metallica en los 80, Mega, de qué sé yo, hay un montón de bandas y de cosas que pasan que como que en esa generación de esas dos décadas hay, digamos, hay, viste, como una apropiación de eso, más lo que venía de antes, o claro. sea, con Chuck Berry, no sé, Hendrix, Jimmy Page. eh, entonces, claro, es también algo muy, muy particular, porque no es que fue solamente una época, como puede haber sido por ahí el hipismo, sino como que fue una época en la que hubo mucha, sí, como una revisión también muy histórica de otras bandas y surgieron también otros géneros. O sea, fueron 2 décadas que fueron muy productivas, Y creo que en para la música. comparación, ¿te parece que actualmente es como que no hay tanta apropiación de lo anterior, sino más generar su propia música, digamos, algo que los represente como generacionalmente? O, ¿Para los músicos o para sí. la No, gente? bueno, las dos cosas. Digo, yo pensaba en los nuevos músicos que quizás buscaron crear más su propio estilo o Sí, similar al de los padres, pero no tanto apropiarse de lo pasado. sí, el tema es que, claro, o sea, funciona así, qué sé yo, y después también todo vuelve, porque también la música que mainstream, digamos, hoy en día, es como una especie de rap, hip hop, con alguna cosita por ahí distinta, pero después no es nada nuevo tampoco. Lo que pasa es que era algo que en Estados Unidos era algo bastante suburbano, pero ni siquiera ahora, qué sé yo, en los 80, es algo bastante viejo, no es nada nuevo, que por ahí sí está readaptado con algunos sonidos caribeños, qué sé yo, y ahí se le da como un toque, viste, pero tiene esa cosa igual oscura, densa, así pesada, en algunas canciones. Este, y sí, trataron de hacer algo distinto, pero también por otro lado tenés algunos músicos actuales que hacen cosas con el rock, este, y que por ahí fueron, bueno, Woz fue invitado por Sirio y los Persas hace un par de años en un, Claro. en un festival, entonces hicieron Sí, hay varios pistolas casos que tocaron con y, otras bandas de generaciones bueno, anteriores. ¿Eh? Woz también hizo un tema, bueno, muy parecido a la base de Luzbelito, el tema de los redondos, eh, pero tiene otro nombre. El tema, pero la base es como que es esa base, ese riff. Entonces sí, hay ciertas cosas, sí hay como, digamos, cierto guiño, este, pero bueno, pero también es algo muy, muy puntual de Argentina, que, o sea, en otros lugares eh, no es tan así. Obviamente que, por ejemplo, acá vino Oasis hace, no sé, un mes, 2 meses, y se llenó hasta las bolas, pero bueno, pero son eventos como en Argentina, no sé, iba Madonna, se llenaba River, iba Michael Sí. Jackson, se llenaba River, iban los Rolling Stones, se llenaba River, qué sé yo, ¿entendés? Entonces, es medio así, pero sí, no es algo que por ahí eh, esté hoy en día, o sea, algo que por ahí Y sea tan, tan demandado. en Irlanda se escucha rock, hay bandas, tiene la importancia que tiene en Argentina o no tanto, se escucha más otro estilo de música. Y bueno, acá en Irlanda sí se escucha, a ver, la gente joven, pero es también lo mismo, la gente joven más,
K-pop, viste, pop coreano, viste que se escucha mucho eso, y después, bueno, temas también, temas de, digamos, de más electrónica, más esa onda, o temas pop, pero, viste, pero nada, nada tampoco, pero del rock, no, nada, nada. Sí estuvo por eso, estuvo Oasis, ahora va a tocar eh, Bon Jovi, este, y bueno, sí, cada tanto viene alguna banda y sí, llenan y todo, pero sí, no es que es algo que, porque no hay músicos de rock en general, no es algo que esté hoy en día me parece sumando tanto, pero más adelante sí va a ser como algo, va a ser como una rareza, y sí, eso va de nuevo levantar, pero bueno, van a pasar un par de años para eso. Y después no sé qué más me habías preguntado, aparte del tipo de música. Y acá hay mucho acá está Rory Gallagher, fue un guitarrista muy conocido, irlandés. Después Phil Lynott, que era de Thin Lizzy, una banda también muy conocida en los ochentas. Y, y bueno, después tenés también, digamos, mucha música local, viste, con tipo gaita, eh, también con mucho zapateo, con, no sé, tres, cuatro guitarras, este, así como el folk de acá. Pero sí, bueno, después tenés U2 también, que es irlandesa, pero también hay como una especie de medio, no sé, amor-odio con Bono en especial. Es como que muchos no se lo fuman porque Hay creen como que una es grieta, digamos. un pedante, que se hace causas humanitarias y es un ladri. En medio de lo que puede pensar cualquiera, pero bueno, claro, qué sé yo, es como el, Sí, son el más tipo de duros acá. ahí en el propio Pero claro, país. sí, son bastante, y sí, 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 son como bastante duros con esas cosas, sí, sí. Este, pero sí, bueno. Bueno, te quería preguntar, no sé, ¿tenés unas últimas palabras, algo que no te pregunté o algún cierre final? Esta pregunta que me acabas de hacer. No, no, ¿alguna otra pregunta? No, 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 me parece que estuvo muy bien la entrevista y que sí, es un camino. Es importante también, por ahí como el último comentario, tener más o menos una idea de si va a ser un proyecto a corto plazo, a largo plazo, o sea, si tenés pensado hacer 10 episodios únicamente, si va a ser algo medio indefinido, si le vas a poner algún tiempo, porque eso también está bueno, es mejor darle después un cierre a cualquier proyecto a que quede abierto por ahí, ¿no? Y después que te quede ahí, tipo los episodios ahí, y no tenga algo que, no sé, tipo un fin, algo que vos digas, como un libro, no sé. Entonces, O sea, como un consejo de antemano, está bueno planificar eso si la planificar eso, duración claro, y que tener hoy. una idea de qué es lo que vos buscas. O sea, en mi caso, yo busco que me cuenten alguna anécdota, que me cuenten algo que por ahí yo no sé, de algo que haya pasado, como me contó el sonidista de los Piojos. Ok, que cuando ellos estaban recién arrancando en arpegios, estaba la mesa de la mezcla, el sonido, estaba todo ahí, estaba como en el medio de la gente. No había cabina, no había nada, los cables ahí en el piso, era un desastre. O sea, era, bueno, como también no le pasó a Iorio que también tocando en un bar, se acercaron dos pibes a un amplificador, y uno tiene una cerveza y estaba el cable pelado y qué sé yo, y se electrocutó uno, Qué bueno, desastre. terminó falleciendo. Uh, Entonces, no, no lo por sabía. eso, sí, tuvo un juicio, Iorio, bueno, y entonces, claro, tenés muchas, muchas anécdotas que por ahí te van contando que vos no sabes más allá de lo obvio. Alguna pregunta obvia vas a tener que hacer por ahí, pero después hacer las medias preguntas. También eso va con lo que hablábamos antes de cómo se va generando la entrevista y la charla, porque por ahí hay preguntas que no dan a hacerlas y puedes hacer otras a partir de algún comentario.
Entonces tampoco es que tiene que ser tan estructurado bueno, tengo que hacer, no sé, 10 preguntas. A veces por ahí haces 5 con alguna repregunta y queda bien, ya está, no hace falta más. Claro, no, Este, no forzar las preguntas para que te cierre no, no, el no, librito, digamos. no, 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 claro, no, no. Y por eso. Y después investigar y todo eso y no quedar ahí pagando. Si por ahí le decís el nuevo lanzamiento de la rosa mística y el tema se llama, qué sé yo, la Claro. rosa verde. Entonces, claro, esas cosas, digamos, Y esas cosas fundamental, sí. básicas, no, pero sí, después es como todo. Después ya se va dando también un poco más relajado todo. Bueno, Pablo, un gusto y muchas gracias por este tiempo. Y te invitamos más adelante a repetir, a hacer otra entrevista, quizás para profundizar un poco más de estos temas. Sí, Fede, dale, dale, no hay problema. Gracias por la invitación de nuevo y dale, ya hablaremos la próxima. Bueno, nos vemos. Chao, chao.